¿Qué tal? Video tutorial número 72 del curso de Angular JS. Ahora que ya tenemos nuestro modelo user y las vistas necesarias para la autentificación, nos queda por añadir el controller users. Así que vamos a nuestro archivo users server controller, que se encuentra dentro de la carpeta app controllers, y vamos a modificar su contenido con el que vemos en pantalla. Código en el que, para empezar, creamos las dependencias tanto para el modelo user de Mongoose como para Passport, y a continuación desarrollamos el método getErrorMessage. Este método nos permite unificar los mensajes de error. Para ello utilizamos el objeto error de Mongoose. Utilizamos dos objetos error de Mongoose, errCode y errors. El primero de ellos, con errCode, vamos a poder enviar un mensaje personalizado en caso de que el usuario ya exista o si se produce un error general. Y en segundo lugar, el manejo de los posibles errores de validación de los campos que haya en el formulario, haciendo que se muestre el primero de esos errores. Los dos siguientes métodos controllers son bastante sencillos y son usados para renderizar las páginas que creamos en el anterior video tutorial, las páginas sign in y sign up. Relacionados también con esto está el método sign out, que tenemos aquí al final, también sencillo, y que usa el método recLogout, que es provisto por el módulo de Passport para invalidar una sesión que ya esté autentificada, para hacer logout en definitiva. El método más amplio es el de sign up, donde vamos a crear nuevos usuarios. Usamos para ello nuestro modelo user, que permitirá ir incluyendo nuevos usuarios dentro de la aplicación. Este método lo primero que hace es crear un objeto user desde el cuerpo de la petición HTTP. A continuación, lo que hacemos es intentar salvarlo a MongoDB. Si ocurre algún error, el método signUp usa el método getErrorMessage. Si la creación del usuario fue correcta, entonces se crea la sesión de usuario usando para ello el método recLogin. Este método recLogin es un método más del módulo Passport y es el que se utiliza para establecer un login de sesión correcto. Después de que la operación de login sea completada, entonces un objeto user será asignado al objeto recUser. Sin embargo, en el código que estamos utilizando sigue habiendo partes que hay que explicar. En concreto, estamos utilizando un módulo del que es clave y del que todavía no hemos hablado ni estamos familiarizados con él. En un proceso de autentificación, cuando algo falla, lo más común es redireccionar la petición de vuelta a la página. Bien, puede ser a la página signup o a la página signin, o en algún caso a la página principal. Eso no es complicado, y aquí lo vemos en distintos sitios con el uso de redirect. Por ejemplo, aquí como nos devuelve a la página sign up, y en otros sitios aparece lo mismo con otras páginas. Eso ya digo que no tiene ningún problema, pero lo que sí que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para decirle al usuario qué fue exactamente lo que no funcionó. El problema es que cuando redireccionamos a otra página no podemos pasarle variables a esa página, pero desde luego Passport ya cuenta con una solución, que es usar algún mecanismo para pasar temporalmente mensajes entre peticiones. Ese mecanismo ya existe en la forma de lo que se denomina Connect Flash. En distintos lugares del código puedes encontrar referencia al método Flash. No tiene nada que ver con el famoso y polémico programa Flash, sino que hace referencia a otro módulo de Node, que es el módulo Connect Flash, y que nos permite justo eso, pasar temporalmente mensajes a peticiones. Será a lo que dediquemos el próximo video tutorial para ver en detalle su funcionamiento. Nos vemos.